Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Llevamos una semana y un poquito más de Tour de Francia y no sé si os pasa a vosotros también, pero a mí me parece que llevamos muchos más días. Si tuviese que definir con una palabra esta primera parte de la carrera, diría intensa. El inicio en Italia, con esa primera etapa durísima, nos dejó esa primera estampa del Tour de Francia con Romain Bardet y Van de Broek levantando los brazos. También hemos tenido las históricas victorias de Biniam Girmay y de Mark Cavendish, la irrupción de los franceses con Baquelin y Turgis y, por supuesto, la lucha por la clasificación general con 4 nombres que destacan por encima del resto: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primož Roglič. Visto así, nada sorprendente, pero después de cómo ha ido la semana, mejor dicho, hay muchas lecturas posibles que analizaremos a continuación, incluida la del día de descanso con declaraciones cruzadas, porque para unos les podrá parecer que esta semana ha sido mejor para Pogačar, otros dirán que es Vingegaard, otros dirán que es Evenepoel, por lo que hay muchas lecturas que trataremos de analizar aquí en Volata Radio. Como decimos, el capítulo centrará gran parte de la atención en el Tour, pero también tendremos tiempo de analizar el Giro femenino y una primera pincelada de lo que serán las pruebas de los Juegos Olímpicos de París de ciclismo, tanto en ruta como en crono. En la combinada, Olga Ábalos nos explicará la intrahistoria de la famosa etapa de este rato del Tour, larga vida a estas etapas en grandes vueltas, y también nos fijaremos en los detalles de la gran bucle que quizás han pasado desapercibidos, pero que merece la pena recuperar y destacar. Y acabaremos, como siempre, respondiendo a la pregunta final, que será la siguiente: ¿quién os ha sorprendido más en lo que llevamos de Tour? Vosotros ya podéis ir respondiendo en los comentarios, que al final nosotros haremos lo propio. Y ahora entraremos en materia, pero como siempre en esta primera parte hacemos un poquito de promo. Nos lo vais a permitir, como hacemos siempre, muy rápido, si le podéis dar al like, al me gusta del capítulo o valorar el programa desde la plataforma en la que nos escuchéis. Os lo agradeceremos mucho, ya sea Spotify, Apple Podcast, iVoox. También estamos en YouTube Music. Si sois de los que utilizáis YouTube Music, pues también el podcast lo podéis escuchar desde allí, y seguirnos en redes sociales, muy fácil, @ccvolata en Instagram y en X, para no perderos nada del Tour de Francia. Y por cierto, si os queréis suscribir a la newsletter, os llegará toda la información del Tour de Francia a vuestro correo para no perderos detalle de lo que está sucediendo estos días en Francia. Y como estamos de celebración, el código que ya sabéis, VOLRADIO15, para suscribiros a la revista y recibir un descuento. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos y a Álvaro Rubio. Questa edizione si decide alla volata. En una volata c'è anche il nostro... Álvaro, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, muy bien. Muy Encantado bien de estar por aquí otra vez, como siempre. Y nosotros que estés por aquí también, Álvaro. Como siempre, un primer titular de lo que llevamos de Tour de Francia. Yo lo definía como semana intensa. Antes de entrar en actualidad pura y dura, ¿qué me diríais vosotros? Tira tú, Álvaro. me lo tengo que pensar. Yo también, la verdad que está complicado, porque ha sido una semana, como comenta Pau, muy, muy intensa. Han sucedido muchas cosas en poco tiempo, aunque es cierto, como decías en la introducción, que parece que llevamos un mes de carrera, cuando únicamente llevamos 9 días. 10, porque... Sí, estamos grabando a martes, por lo tanto, la etapa... estamos en plena etapa. Cuando escuchéis el podcast ya habrá
habrá sucedido esta etapa del martes, la etapa 10, pero en todo caso es que parecen muchos y muchos más días, ¿eh? Pero no me habéis dado el titular aún, ¿eh? No te hemos dado el titular, no. Pues yo diría guerra de guerrillas, ¿no? Me parece un titular acorde a lo que ha sucedido esta primera semana, donde no hemos podido extraer muchas conclusiones claras y donde esas declaraciones cruzadas han sido incluso más interesantes, ¿no? que algunas de las cosas que han sucedido en carrera. Bueno, yo pondría un titular algo así como lista de checkpoints o algo, no sé bueno, aproximadamente, o no sé cómo se podría traducir al castellano. Lista de cosas pendientes, ¿no? El to-do list del Tour, ¿no? El to-do list, ¿no? O sea, digamos que hemos hecho el to-do de Mark Cavendish. Sí. Hemos hecho el to-do de Bardet. Sí. Hemos hecho el to-do de victorias francesas también, o sea que llevamos unas cuantas, y obviamente Total Energy, Arkeas, todos los equipos pequeños franceses han hecho su to-do. Y también hemos hecho el to-do de Vingegaard, porque hemos descubierto que sí, que Vingegaard está ahí, que era una de las grandes incógnitas de este Tour de Francia. Pues venga, entramos a analizar toda la actualidad muy centrada, como decimos, en este Tour de Francia. 3. Actualidad. Y ya lo comentábamos ahora hace un momento, han pasado tantas cosas, tenemos tantas cosas que analizar que nos va a faltar prácticamente tiempo, y es que han sido 9 días de competición, estamos en el 10º, de momento esta etapa al sprint. También estamos viendo que las etapas al sprint, las etapas llanas, bueno, se las están tomando un poco, ¿no?, para que llegue el sprint. Hemos visto victoria de Mark Cavendish, la número 35, historia del Tour de Francia. Biniam Girmay también ha hecho historia, ¿no?, el primer eritreo en conseguir una doble victoria en el Tour de Francia de momento. Y esto es importante, ¿no?, para el ciclismo africano, como él mismo decía después de conseguir ambos triunfos. Y por lo que respecta a la clasificación general, es que hay muchas lecturas posibles, y si queréis empezamos por aquí, porque al final, ¿no?, es un poco lo que más llama la atención, supongo, y lo que más análisis o más comentarios suscita, ¿no? Y es el cómo llega o cómo ha llegado Vingegaard al Tour. Si Pogačar con este minuto 15 de ventaja es suficiente o no para poder rematar a Vingegaard, el estado en el que ha llegado Evenepoel, que para mí ha sido una de las grandes sorpresas, ¿no? ¿Por dónde queréis empezar? Os dejo barra libre. Empezar por el que os dé más rabia, por ejemplo. Wow, yo empezaría por comentar que está todo abierto, ¿no? Después de esta primera semana de Tour de Francia, hemos visto cómo los favoritos, bueno, se han ido posicionando en la general, pero con unas diferencias que permiten que todavía pasen muchísimas cosas en carrera, ¿no? Con lo cual, a ver, tenemos dos semanas por delante, con lo cual entra dentro de la normalidad, por decirlo así. Pero yo creo que todavía no está definido este Tour. O sea, esos 33 segundos, ¿no?, que tiene Pogačar con respecto a Evenepoel, o este minuto 15, ¿no?, con respecto a Vingegaard, yo creo que esto no está todavía, no lo tiene todo decidido, Pogačar a su favor, y tendrá que lucharlo en los Pirineos segurísimo. Sí, yo creo que al final esa es la lectura general, ¿no?, que podemos sacar esta primera semana, que está todo abierto y que Vingegaard, tengo la sensación de que sale reforzado, porque, bueno, él mismo comentaba, ¿no?, después de la etapa de Galibier, que él pensaba incluso perder, o se daba de margen hasta 2 minutos. Pero Álvaro, ¿te lo crees esto? Es decir, porque bueno, me pasó... Que las declaraciones... Es que me va muy bien que saques este tema, porque el primer día que lo dijo, que creo que fue en el Galibier, dije, ostras, me lo puedo llegar a creer, pero lo ha repetido 2 o 3 veces, ¿no? Que me esperaba perder más, y llega un punto que no sé si creérmelo del todo. No sé si te pasa a ti también, Álvaro y Olga.
Sí, yo tengo la sensación de que sale reforzado, pero aún así, y por muy... O sea, hemos descubierto que está para luchar el Tour de Francia, pero es que veo muy complicado que pueda conseguir la victoria. Por eso me chirrían un poco estas declaraciones, ¿no? Porque no le veo, evidentemente, después de la lesión y de ese periodo no ha llegado en plena forma. Quizá la parte final pues se le adapta un poco mejor, pero aún así me cuesta ver a Vingegaard ahora mismo, luchar de tú a tú con Pogačar, pero bueno, está ahí, eso es evidente. Y bueno, pues sobre todo sale reforzado por la parte del bloque, ¿no? Hemos visto un UAE que, más allá de las disputas que vimos en el Galibier con Joao Almeida, con Juan Ayuso, que tiran cuando quieren, es más bien esa sensación de fortaleza por parte de Visma, y un poco de desbandada en UAE, ¿no? Da igual el bloque que le pongan a Pogačar, que siempre está solo. En el Giro tenía que actuar solo, salvo pinceladas, ¿no? Al final, cuando le tienen que preparar un ataque, sí que tienen más controlada la estrategia, pero en situaciones de viento, en situaciones como el otro día, por ejemplo, en la etapa de Troyes, siempre lo veo muy solo, siempre. Y sin embargo, siempre 5 o 6 corredores de Visma arropando a Vingegaard. Bueno, ahí eso recojo el hilo de lo que dices, Álvaro, y ahí como que nos viene una pregunta, ¿no? Es decir, el UAE, a ver, ¿quieren correr con Pogačar y Pogačar no les deja? Claro, es que esa es otra cosa. O es que no hay orden en el UAE, o los corredores no están donde tienen que estar. Es que yo veo algún misterio, porque me cuesta mucho creer que un equipo con tantos galones, o sea, con tantos corredores tan buenos que tiene el UAE, o sea, digamos que el UAE ha traído como lo mejor que tenía en este Tour de Francia para Pogačar. No se les vea como se les ve, se le ve a Visma, ¿no? Por ejemplo. Y nos parece también, perdona Olga, que la anarquía que define también a Pogačar tenga algo que ver. Es decir, es algo que me preguntaba estos días, ¿no? Es cierto que trae el mejor bloque, quizá a nivel de nombres, después quizá como equipo el Visma, como estructura, como equipo, como trabajan en conjunto, por lo que ha demostrado hasta ahora seguramente es mejor, ¿no? Pero me da la sensación que Jonas Vingegaard es mucho más estructurado, mucho más calculador, mucho más milimetrado, y esto también permite al equipo entenderlo mucho mejor, supongo, ¿no? Y la anarquía de Pogačar quizá también, es decir, no estoy diciendo que sea culpa de Pogačar, ni mucho menos, ¿no? Pero que sea uno de las causas por las cuales quizá el UAE también es un poco más anárquico en estos momentos. Podría ser, perfectamente. A mí me gustaría estar en el coche del UAE y entender qué pasa, ¿no? O sea, porque estoy segurísima que cuando salen hay toda una táctica, una estrategia, donde tiene que estar cada corredor en cada momento, pero luego es como que parece que el propio ímpetu, ¿no? de Pogačar haga que parte de la estrategia pensada salte por los aires, ¿no? O al menos es la sensación que nos da desde fuera. Es como si corriera en contra de su propio equipo y no se deja como arropar, tal y como creo que sí que se deja arropar Vingegaard, ¿no? Y de ahí quizá también viene todo el juego de declaraciones que hay, ¿no? Que si Vingegaard pues no tiene suficientes arrestos, ¿no? para atacar, o que si el Visma corre a la defensiva, que bueno, a ver, forma parte de la estrategia. Y es lo que decía antes Álvaro, a lo mejor Vingegaard no está para ganar el Tour de Francia, pero sí que puede utilizar todas las herramientas posibles que tenga a su alcance, y el juego de declaraciones y la forma de correr es una de esas herramientas. Podría ser. De hecho, este año
Es verdad que se ha sumado un actor nuevo como es Remco, ¿no? Que yo creo que distorsiona todavía más porque se parece mucho a Pogačar en ese ímpetu y en esa ganas de correr sí, de Son manera unos irracional. Sí. Y bueno, Remco incluso todavía más en el ámbito de los medios de comunicación. Pogačar yo creo que es más comedido por esa parte. Pero el año pasado es que me recuerda mucho esta primera semana a lo que sucedió el año pasado en el Tour. Al final Pogačar también atacó, se marcharon en alguna ocasión en solitario y Vingegaard no relevó porque no le interesaba en ese momento. Y luego eso al final acabó confirmándose con una parte final donde sí que fue capaz de atacar y de ganar el Tour de Francia. Entonces yo creo que se le está tachando a Vingegaard de ser un ciclista conservador, que lo es, pero también es un ciclista valiente, lo hemos visto en otro tipo de carreras, pero quizá, bueno, pues es más calculador y sabe cuándo es el momento adecuado para atacar y cuándo es el momento para sentirse arropado por el equipo, aunque el equipo esté detrás, porque al final lo que sucedió el otro día en Troyes es que él no quiso relevar porque sabía que en un nuevo ataque se quedaba solo, porque él veía que no tenía las fuerzas suficientes como para volver a aguantar un ataque de Remco y de Pogačar y necesitaba sentir sobre todo que tenía cerca a Jorgenson, que al final fue la clave. Es que al final fue, lo decíamos antes, Jorgenson, el equipo que tiene el Visma con Tratnik también, el intercambio de la bicicleta, Van Aert, que cómo se quedó al inicio de la etapa, ¿no? En momentos y después volvió. Claro. Hay un plano, no sé si habéis visto ese plano de cómo Van Aert, recupera posiciones en uno de los segmentos de tierra, en un lateral, y se le ve y en 2 segundos vuelve a estar delante. Van Aert es como no sé, es el hombre que siempre quieres tener en tu equipo. Es el ave fénix, que resurge en cualquier momento. Pero es cierto, es que, y teniendo un equipo así, lo que hizo Vingegaard después, es decir, el cómo te podrá gustar más o te podrá gustar menos. El tipo de ciclista y el espectáculo, obviamente, pues Pogačar y Evenepoel son unos ciclistas espectaculares, pero creo que no se le puede criticar a Vingegaard por lo que hizo, porque al final cada uno juega sus cartas y sabíamos muy claro que Vingegaard iba a ser conservador esta primera semana de Tour porque lo tenía que ser, por cómo llegaba al Tour. Y teniendo este equipo y después puliendo detalles, porque creo que han colgado ellos mismos la foto, ¿no? No sé si el año pasado o hace 2 Tours, ahora no recuerdo exactamente, el famoso cambio de bicicletas que parecía un circo del Jumbo, ¿no? Pues este año, mira, han corregido este detalle, porque Vingegaard pudo coger la bicicleta de Tratnik y acabó la etapa como si fuese su bicicleta, que en esto en otro momento pues no te pasa, ¿no? Entonces, bueno... seguramente estaría previsto esto, que es pudiera posible, pasar. es muy posible. Porque era un día para tener en cuenta que podrían haber muchos pinchazos, podrían haber caídas y seguramente había plan A, B o C en el caso de que pasaran cosas. Seguramente de hecho me suena que en la salida, antes de la salida, en las entrevistas que hacen, Vingegaard lo comentó, que que el hombre que tenía que estar cerca de él era Tratnik porque era con quien iba a cambiar la bicicleta en caso de pinchazo. Pues mira, ahí está. Y después sí que es cierto que hay que agradecer pues la valentía tanto de Pogačar como de Evenepoel. Como decimos una cosa, decimos la otra también, porque al final creo que la crono de Evenepoel fue espectacular con el incidente del casi pinchazo, ¿no? Con esta incertidumbre hasta el final también. Y estoy viendo a un Remco Evenepoel que yo sinceramente no me esperaba verlo tan bien, ¿no? Él decía al inicio también que se había adelgazado, creo que eran 1,5 kilos, 2 kilos respecto a Dauphiné, por lo tanto que el punto de forma, el pico de forma, obviamente lo estaba buscando para el Tour de Francia, pero me está sorprendiendo la soltura con la que está corriendo, el desenfado con el que está corriendo. Después, obviamente, quedan las grandes etapas de montaña, que ahí es donde vamos a ver si Remco Evenepoel puede seguir o no, ¿no? Pero que es un tercero en discordia, creo que a tener bastante en cuenta, al menos en esta primera parte de Tour de Francia, que en un inicio quizá, no sé si lo hubiésemos descartado de entrada, ¿no? Teniendo a los 2 monstruos que tenemos, pero que ha presentado de momento su candidatura. A ver, es que Remco es su primer Tour, ¿no? Sí.
Es su primer Tour de Francia. Pues no sé, yo creo que es que no tiene nada que perder Remco, ¿no? Tiene que probar. A ver, ha ganado una vuelta, vale, ya sabemos que puede ganar vueltas de 3 etapas, de 13 semanas, perdón. Pero el Tour, bueno, como que es otra cosa, es diferente, pero es que yo creo que Remco está probando, ¿no? Se está encontrando en esta carrera. Obviamente hay expectativas sobre él, pero yo creo que no tiene tanta presión, ¿no? Como los otros, con lo cual yo creo que... Pero le veo, pero es una percepción que tengo, porque no he estado allí, pero le veo como muy tranquilo, muy relajado en el buen sentido de la palabra, ¿no? De decir, bueno, es que vengo sin ninguna expectativa aquí, sin ninguna presión añadida, y también Mikel Landa, que está haciendo un papelón. Es que iba a decir, es que yo creo que a lo mejor es influencia de... No, del seguramente. landismo. Y para mí es la pareja más surrealista del año. Si tú me dices hace un año que Mikel Landa y Remco Evenepoel se van a llevar como se llevan, va a haber esta sintonía que al menos que transmiten de puertas afuera, vaya, yo no hubiese apostado ni 5 euros. Bueno, y además yo veo a Landa como si tuviera 10 años menos. O sea, está radiante. Bueno, no sé, como que lo veo feliz, ¿no? Encima de la bicicleta, de Remco, y también el hecho de estar como de gregario, de lujo, de acompañante de Remco en estos momentos, creo que también le ha ayudado a quitarse esa presión de encima de tener, bueno, que rendir resultados, ¿no? Bueno, no sé, parece que de momento es una pareja que va funcionando. A mí, que hace 3 años me dicen que Mikel Landa iba a ser el principal gregario de Remco Evenepoel en una etapa de este rato, ¿cómo le llamemos? Este rato, caminos de tierra, piedras. Ahora lo hablaremos esto, Álvaro, porque creo que Olga tiene mucho que hablar, pero lo dejaremos para la combinada. Y me sorprende, vamos, no me lo creería. Vamos, ¿cómo ha cambiado Soudal en estos años? Vamos a analizar tampoco algo más de lo que ha pasado en estas primeras semanas. Después echaremos un poco la vista para la segunda y la tercera semana. Pero, ¿qué más destacaríais de esta primera semana? Hemos dicho, ¿no? Obviamente la victoria de Mark Cavendish, de Girmay, la irrupción de los ciclistas franceses, que es algo que en los últimos tours no habíamos visto. ¿Con qué os quedáis de esta primera semana también? Yo destacaría precisamente eso, las victorias de los franceses. Y sobre todo de equipos pequeños o digamos de segunda, bueno, que no están en las primeras posiciones, que realmente necesitaban esa victoria. Digamos que hemos visto unas primeras semanas. ¿No habéis notado que se ha llorado mucho? O sea que... Sí. O sea, había como muchas emociones cada día, ¿no? O sea, digamos, cuando Bardet consiguió la victoria, ¿no? Una victoria espectacular, ¿no? De esa primera etapa del DSM. Todos los franceses, muchos franceses llorando, ¿no? Incluso el director del Groupama, su compañero Warren Barguil llorando, como si eso, no sé, pues hubiera ganado las elecciones francesas, ¿no? de días posteriores. Y luego lo mismo con Arkea, son equipos pequeños que para ellos significa muchísimo una victoria en el Tour, y Total Energy, que es un equipo destinado a la desaparición, y veíamos a su director deportivo pues en el coche también llorando, como diciendo, es que no, como nadie puede imaginarse lo que significa esto, ¿no? Para nuestra supervivencia también dentro del mundo del ciclismo. Que la realización, precisamente, Olga, se ha fijado mucho en estos finales de etapa. No sé si por influencia de Netflix, esto habrá que averiguarlo, pero sí que es cierto, no sé si habéis fijado que cada final de etapa hay una cámara con el coche prácticamente después del ganador para ver la reacción, y bajan la ventanilla, celebran, ¿no? Ostras, y me parece interesante también de cara a la realización, creo que es un punto a favor, ¿no? De ver cuál es la reacción tanto del corredor, pero de inmediato prácticamente la reacción desde el coche con una cámara de fuera. Después vemos los de los equipos, ¿no? Que cuelgan la típica GoPro desde dentro. Pero la realización televisiva también pincha, ¿no? Esa cámara, no sé si de la moto de llegada o de un
cámara que tiene en la llegada de la reacción del equipo. Y hemos visto, precisamente muchas lágrimas, como decías, Olga. Sí, no. Yo creo que todo eso ya se tiene en cuenta, ¿no? Y lo que dices de las GoPros dentro de los coches de los equipos, lo tienen todos. Supongo que por si acaso, ¿no? Porque todos ya generan su propio contenido en redes, ¿no? O sea, que eso también, de cara al espectador, magnifica, ¿no? Ese punto de emoción, ver cómo se ven las cosas desde dentro del coche, etcétera. Creo que eso, que a nivel de realización televisiva, este Tour de Francia también, ¿no? No sé, parece como que ha subido un puntito, ¿no? Y también creo que las radios de los coches, ¿no? Este año, creo que no sé si es que hay menos filtro, digamos, porque siempre, obviamente, no lo escuchamos todo, porque creo que son los propios equipos los que deciden cuándo se puede escuchar lo que ellos hablan, digamos, ¿no? Pero eso también le está dando mucha vidilla, y supongo que sí, que todo el mundo es consciente que tiene que aportar su grano de arena para que la realización televisiva sea mucho más espectacular o tenga un punto más cinematográfico, ¿no? Incluso. Sí, pues completamente. Es que al final yo creo que permite esta realización, ¿no? El pinchar directamente a los directores permite contextualizar un poquito y entender también, pues en el caso de los equipos franceses y de los equipos pequeños franceses, pues entender la pasión con la que se vive esta carrera, que para un francés lo es todo, para un ciclista francés es que lo es todo, y para un equipo que lucha siempre por esta carrera y por intentar ganar en esta carrera, pues que este año se haya estrenado Arkea y que después de 8 años, si no me falla la memoria, haya conseguido la victoria Total Energies, pues para ellos han hecho la temporada ya. Sí, para estos dos equipos han hecho, para estos dos equipos y para el Astana, te diría, ¿no? Que han hecho como la temporada ya el Astana, más que la temporada, te diría el año y el fichaje, la amortización del fichaje. Sí, la amortización del fichaje de Cavendish, porque que la victoria 35, ya sea con el maillot de Astana, la rentabilidad de este fichaje, es incalculable, te diría. Sí, porque es que se lo habían jugado todo. Este año, todo. Y además un equipo que también, Sí, no estaba pasando por su mejor momento, vamos a decirlo así. Y entonces esto pues ha supuesto pues la confirmación de que se lo habían jugado todo a una carta casi y les ha salido. Y eso... ¡Guau! Eso es sobre todo después de las 2 primeras etapas que vimos de Cavendish. ¡Hostia! Que la victoria 35 en otros tours no llega, ¿eh? Lo que pasa es que fuera de control. Pero aquí año a año y sí que es cierto. Y se ha salvado. Pero aquí había una cosa que decía Flecha que me pareció bastante. Y cuando lo decía, tampoco le da mucha importancia, pero después ibas viendo el transcurso de la etapa, ¿no? Que Cavendish se quedaba desde el principio. Pero explicaba Flecha, creo que era en Eurosport, que él iba, él tenía calculado los tiempos de paso en función un poco de cómo transcurriría la etapa. Y después veías a Jacobsen, que llegaba por detrás de Cavendish habiéndose quedado después, ¿no? Y dices, sí que es cierto que se quedaba desde el inicio, la primera etapa de Cavendish, creo que vomitando también. Fue un auténtico, de decir, a ver si este tío va a llegar o se va a quedar a las primeras de cambio, pero no sé hasta qué punto también era parte de la estrategia, ¿no? De vamos a gastar lo mínimo e indispensable para el día que tengamos que disparar, pues afinar bien la puntería. Seguro. Sí, lo único que no... los augurios de las primeras etapas no eran los mejores, pero es que ¿quién contaba con que Philipsen en la etapa 9... no habría ganado ninguna victoria parcial? O sea, no tendría ninguna victoria parcial en el Tour. Fíjate que esta era una de las cosas que yo quería destacar, porque yo creo que en comparación al año pasado, es cierto que Philipsen, yo creo que el último año ha sido el mejor sprinter, pero es que el año pasado Alpecin estuvo un puntito por encima. El año pasado Philipsen salía siempre el primero de los sprints y tenía que sprintar 150 metros. En los 3 sprints que ha hecho en este Tour de Francia, 3-4, es que la colocación siempre se la ha tenido que buscar él prácticamente en solitario. Van der Poel, que el año pasado fue clave, no está muy fino este año.
Yo creo que eso le está pasando factura porque le están faltando esos metros que el año pasado pues no tenía que hacer él ese esfuerzo mayor para salir bien colocado, cosa que ahora sí. ¿Tú crees que eso tiene que ver con que este año hay Juegos Olímpicos? No sé, Es cierto que igual la preparación es diferente, ¿no? Porque también no sé, por guardar, porque Van der Poel sí que está seleccionado, ¿no? Para los Juegos. Bueno, ya han dicho, ¿no? Que Van der Poel se tomaba el Tour como un poco la preparación para los Juegos. A ver, sí que es cierto que el recorrido, pues a Van der Poel se le ajusta perfectamente, ¿no? A Philipsen no sé si va a los Juegos, de hecho. Ahora tengo mis dudas. Tendríamos que mirarlo porque han salido, creo que no, las... Mira, de Bélgica llevan a Benoot, a Evenepoel, a Steven y a Van Aert. Por lo tanto, no va. Sí que es cierto que Van der Poel puede tener como, ¿no?, la vista puesta en los Juegos, pero claro, Philipsen, es que vienes de ganar 4 etapas en el Tour, vienes de renovar con el Alpecin, que renovó, creo que fue la semana antes o 2 semanas antes con el equipo, ¿no? Con el Jasper Disaster famoso ya, que este nombre que no le gusta nada a él, pero... No sé, a ver si hoy estamos grabando en etapa de sprint, si tenemos que dentro de 2 semanas cuando volvamos a grabar decir, hey, que lo que decíamos, pues bueno, al final acabo ganando, no sé, 2-3 etapas que quedan al sprint o alguna más, ¿no? Sí, podría ser. Sí, pero en esta primera semana ya digo, no es personalizar en Van der Poel, pero sí que he visto a Alpecin. El año pasado tenían más controlada las llegadas. Eran los dominadores, es decir, eran la rueda a seguir, ellos eran la punta de lanza del pelotón y este año veo siempre a Philipsen atrás, intentando buscarse el hueco de aquella manera y eso tengo la sensación de que le está pasando factura porque no está teniendo esa frescura final, ¿no?, que se necesita. También puede ser que hayan otros actores, ¿no?, que estén participando, sí, ¿no?, en estos sprints, como el Intermarché, que ha sido como el actor no previsto dentro de las llegadas masivas, ¿no? O sea, que ahora Birmay tiene 2 o 3 corredores a su alrededor, ¿no? O sea, que eso también a lo mejor ha cambiado un poco las reglas del juego. Y otra cosa que destacan bastante los ciclistas y que vemos es el factor mental, que cuando ganas una etapa... sobre todo a nivel de sprint, ¿no? Los sprinters cuando ganan una etapa rara vez no ganan otra en el Tour de Francia. Sprinters de primer nivel, ya hemos visto cuando Cavendish ganaba en el Tour, pues hacía 2-3 victorias de etapa. El año pasado Philipsen, Girmay ha conseguido 2, ¿no? Yo creo que el aspecto mental también es otro punto a tener muy en cuenta de cara a sprintar, de cara al último, ¿no?, al último golpe de pedal, a meter la bicicleta allí porque vas con confianza y no te da miedo. Creo que son factores a tener en cuenta, el no pensártelo 2 veces, que seguramente Philipsen, pues el primer día no, el segundo tampoco, pero el tercero ya, ostras, es que no he ganado aún y tengo que hacer un esfuerzo extra mental para meter la bicicleta y para colocarte donde debes en estos metros finales. Sí, total. Eso, lo que comentábamos, que la parte mental es muy, muy importante y sobre todo corredores como Philipsen, que por lo que estamos viendo es determinante en él, ¿no? Porque es un corredor que se frustra mucho, ¿no? Como estamos viendo, supongo que también por su juventud y por la ambición que tiene. Y bueno, también hemos visto, ¿os acordáis? Hace, creo que era un par de temporadas o un par de tours o algo así, que perdió el sprint de París, de los Campos Elíseos. Con Jordi Meus, creo que era. Sí. Con Jordi Meus, bueno, obviamente, claro, si pierdes ese sprint, pues se te cae el mundo encima, ¿no? Sobre todo cuando lo ves tan cerca, ¿no? Pero también o sea, que es un corredor que la parte de recuperarse, ¿no?, del
de la derrota, supongo que la tiene que ir trabajando también. No es fácil, ser sprinter, creo yo. No. No es fácil, te tienes que meter en la jauría aquella que hay a 70 kilómetros por hora, casi sin pensar, guiándote ahí por el instinto, te puedes caer, pues es peligroso. Y sabes que las opciones de ganar son mínimas, ¿no? O sea, que es... Y te lo tienes que estar jugando ahí y no tienes tantas oportunidades de ganar, ¿no? O sea, porque es tu especialidad y no hay tantas etapas que se te puedan adaptar, con lo cual no tiene que ser fácil, tiene que ser difícil de gestionar también mentalmente. Y ya para acabar este bloque Tour de Francia, este primer bloque Tour de Francia, de lo que queda, ¿qué os esperáis? ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros? ¿Veis a un ganador claro a día de hoy o alguien que tenga más posibilidades de los tres que hemos comentado? ¿O no os decantaríais aún por nadie? Complicado, ¿eh? Ostras. Complicado de cantarse. Yo tengo la sensación de que de aquí a final de Tour se va a convertir más en un dúo, en un duelo, y se va a descolgar un poco Renko Evenepoel, pero esto es simple especulación por lo que hemos visto en otras grandes vueltas, ¿no? Incluso en la Vuelta a España que ganó, al final yo creo que en las etapas de montaña, no sé si se la atragantaron, pero bueno, no había un rival suficiente como para plantarle cara y todos echábamos en falta a ese Primož Roglič, ¿no? Que en esa última semana podría haberle puesto las cosas más difíciles que Enric Mas en aquel momento. Y bueno, tengo la sensación de que va a ser más un Pogačar-Vingegaard y no sé, es que me cuesta pensar que tiene opciones de ganar por cómo he visto a Pogačar, pero aún así es que al danés no se le puede descartar. ¿A quién se le hará más largo este Tour, Olga? ¿A Vingegaard o a Pogačar? Porque es otra manera de verlo, ¿no? Que Pogačar viene del Giro. Si Pogačar viene del Giro y se le hace muy largo, o si Vingegaard, por la falta de preparación, también se le acaba haciendo largo el Tour y no se acaba poniendo a tono por las secuelas que le pueden haber quedado, si es que le ha quedado alguna de ese accidente. Yo creo que a Pogačar se le va a hacer largo. Que eso no quiere decir que lo pierda, el Tour de Francia, porque yo también lo veo ganador de este Tour de Francia, pero yo creo que se le va a hacer más largo a Pogačar que no a Vingegaard, también por la acumulación de cansancio, viene de hacer el Giro, también su forma de correr, que a lo mejor le puede, no sé, hacer pasar a algún mal momento, ¿no? De no saberse controlar en algún momento o de gastar más de la cuenta, ¿no? Como ya le ha pasado anteriormente. Yo creo que se le puede hacer largo a Pogačar porque no lo tiene tan atado, creo yo. Y yo creo que él es consciente de eso también. Pues nos quedamos con esta reflexión. Vamos a seguir hablando del Tour en este capítulo, después en la combinada, pero ahora también en esta parte de actualidad no queríamos dejar de hablar de dos temas más. Uno es el Giro femenino, este Giro de Italia, que coincide con el Tour de Francia masculino. Y ya una primera pregunta, tema que os lanzo sobre la mesa, lo decía Xavi Llobets en Twitter, ¿no? De esta coincidencia entre el Tour de Francia masculino y el Giro de Italia femenino. Si esto, es positivo o no de cara, sobre todo de cara al Giro, ¿no? Porque al final coincidir con un evento como el Tour es que te lo eclipsa prácticamente todo, Olga. No sé si... Sí. Para mí es la percepción, Sí que es cierto que el calendario es el que es. Después, pues este año además hay juegos. El Tour de Francia femenino viene después del masculino. Pero no sé si el Giro de Italia, y es una cuestión que nos planteábamos aquí, ¿no? Preparando el capítulo, es si estas fechas coincidiendo con el Tour masculino, siendo el Tour lo que es y todo lo que eclipsa, hay que hacer un replanteamiento. Es una pregunta algo compleja, porque digamos que es que está el calendario tan apretado. O sea, ¿dónde lo colocas si no el Giro de Italia? Si ya digamos que
y además el calendario femenino cada vez hay más carreras. Sí. Es muy difícil encontrar huecos y encontrar un calendario equilibrado que a los equipos les permita hacer las carreras, porque recordemos, tampoco son plantillas igual de extensas que en el ciclismo masculino y son muchas veces las mismas corredoras las que deben hacer casi todo el calendario entero y esto pasa factura, ¿no? Y solo ya hemos visto algunos casos que han pasado factura porque está creciendo demasiado rápido quizá el ciclismo femenino en ese sentido. Sí que es cierto que el Tour eclipsa, pero de algún modo no creo que lo eclipse tanto, porque yo estoy viendo bastante repercusión en redes. Y creo que el hecho de que esté todo el mundo también pendiente de ver ciclismo, creo que hace que al final termines prestándole también más atención al Giro, ¿no? No sé, y además hay una cosa interesante este año, que este año el Giro femenino lo está organizando RCS, ¿no? Que es la misma empresa que organiza el Giro masculino, con lo cual este año ha pasado a ser un punto. Está todo como más ordenadito, digamos, ¿no? La información nos llega de una forma como más muy, muy bien empaquetada, con los gráficos bien hechos, ¿no? Con cada día en redes sociales el community manager pues haciendo muy bien su trabajo, etcétera. Y el punto positivo también es que las etapas empiezan bastante antes que las del Tour, por lo tanto puedes empalmar el final del Giro de Italia femenino con ya una parte de la etapa del Tour de Francia, ¿no? Que esto también, tiene su qué, ¿no? Pero era un debate interesante que quería poner sobre la mesa, porque al final para promocionar el ciclismo femenino, pues hay que buscar herramientas, fórmulas y hay que plantearse estas preguntas, ¿no? Sí, y también los que nos dedicamos a la comunicación también tenemos el deber, ¿no? Digamos que de visibilizarlo, ¿no? Y delante de este solapamiento de carreras, pues también nosotros forzar un poco la situación y así como ahora estamos hablando del Giro femenino y le estamos dedicando unos minutos, pues ¿por qué no le podemos robar unos minutos al Tour, ¿no? Para hablar de esto? Totalmente. O sea que nosotros también somos responsables, ¿no? De ser altavoces de lo que creemos que se tiene que visibilizar también. Hablando precisamente del Giro femenino, hoy se ha disputado la tercera etapa, estamos grabando a martes, por lo tanto, victoria de Niamh Fisher-Black de Leslie Works, seguida de Lotte Kopecky, que ha sido segunda, y la líder de este Giro de Italia femenino de momento es Elisa Longo Borghini, la principal candidata, diría yo, a este Giro femenino, ¿no? Que de momento pues se mantiene 13 segundos de margen sobre Lotte Kopecky. Otras corredoras pues a tener en cuenta, Grace Brown, la propia Lotte Kopecky, Mavi García, y te diría incluso a Fisher-Black, que el año pasado ya fue la mejor ciclista de Leslie Works, y hoy ha ganado. Vemos que está en un buen punto de forma, y por qué no está Demi Vollering, pues ¿por qué no puede ser otra opción, ¿no? de Leslie Works, aparte de Lotte Kopecky, que vemos hasta dónde puede llegar, ¿no? en este Giro de Italia, que tiene alguna etapa destacada de montaña, que creo que va a ser un poco la del Blockhouse, ¿no? La etapa 7, con el paso lanciano antes del Blockhouse, un poco la que va a definir seguramente este Giro de Italia femenino. Sí, yo tengo curiosidad también por ver hasta dónde es capaz de llegar Lotte Kopecky, sobre todo por confirmar esas sensaciones no, esa realidad que vimos el año pasado en el Tour femenino, y a ver si este año, que no fue flor de un año, ¿no? Que el año pasado, claro, Lotte Kopecky estaba excelsa, entonces este año que quizá le están costando un poquito más las cosas, a ver si también es capaz en este terreno que es, en teoría, es todo lo contrario a sus características como ciclista, como la etapa del Blockhouse, es también capaz de estar ahí en la lucha, incluso luchar por el rosa. La etapa del Blockhouse, sábado,
Por lo tanto, una buena oportunidad para empalmar lo que decíamos, Giro femenino, primero final en el Blockhaus y después otro etapón en los Pirineos en el Tour de Francia. Por lo tanto, es día de sofá, de doble pantalla, ¿no? Y de ver ambas competiciones que ya os decimos, vamos a ir siguiendo desde aquí, con lo que decíamos, esta principal candidata, Elisa Longo Borghini, que ya ganó la crono inicial, y eso es los segundos de margen que le da. Mucho más no vamos a analizar porque van a cambiar muchas cosas. Y otro tema que queríamos tocar, ya para acabar esta primera parte de actualidad, era la de los Juegos Olímpicos, porque esta semana hemos conocido al menos a los integrantes españoles, que van a competir representando a España, como van a ser Alex Aramburu, el campeón español en ruta, Juan Ayuso y Oyer Lazcano. Oyer Lazcano y Alex Aramburu lo van a hacer en la prueba en línea, y Juan Ayuso la prueba contra el crono. Después pues se han presentado otros equipos, Nils Politt y Schachmann van a representar a Alemania. También pues Matteo Jorgensen, ¿no?, que lo hemos visto mucho en el Tour de Francia, pues Estados Unidos, con Magnus Sheffield y Brandon McNulty. También estará Tom Pidcock, también estará Kwiatkowski, lo decíamos antes, ¿no? Mathieu Van Der Poel, por lo tanto Alberto Bettiol también veía por aquí. Los grandes nombres para un recorrido de 273 kilómetros, inicio y final en París, por supuesto, y con esta cota de Montmartre de 1 kilómetro al 6,5%, con un circuito final, ¿no? Por esta cota, entre otras que deben superar, con mucho aroma a clásica rompepiernas. Sí, es que podría ser esto. Sí, me está mirando el perfil y es que es clásica de primavera. Veo a Olga girando la cabeza, porque el perfil está... Estoy mirando los nombres de las cotas. Es lo que hacemos todos cuando vemos los perfiles, porque dices, vale, ¿cómo se llama esta cota? Y tienes que girar la cabeza. Sí, pero mira, cuento hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cotas, acabando en Trocadero, 273 kilómetros, 2.800 metros de desnivel positivo. La crono es una crono llana, es una crono de 32,4 kilómetros con 150 metros de desnivel positivo, por lo tanto ideal para especialistas. Va a ser interesante, ¿no? Ver esta competición de 90 corredores en el caso del masculino, y también en el femenino, porque la prueba femenina también va a ser entre París y París, con esta cota de Montmartre. En este caso va a ser de 158 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo. Y nada, que es que los Juegos Olímpicos arrancan en nada. Y estamos tan metidos en el Tour de Francia, que acaba en Niza, porque son los Juegos Olímpicos de París, que es que prácticamente, no sé a vosotros, pero esta semana decía, es que me tengo que mirar bien la prueba de ciclismo, sobre todo en ruta, ¿no? Después hay la pista, etcétera, pero focalizándola en ruta y en crono, prácticamente no había tenido tiempo de mirarme como tal el perfil. Sí, no. Y estos días, como cuando digamos que en redes sociales vas viendo cómo los propios corredores van colgando, he sido seleccionado, no he sido seleccionado, van colgando las reacciones, ¿no? Y te lo miras así como ya, pero como esperaros un poco, ¿no? Que termine el Tour de Francia y nos ponemos a esto, ¿no? Sí, es que se van solapando muchísimas cosas, y después de los Juegos tenemos el Tour femenino, sí. Que coincide con la Vuelta. Y el Mundial. Y el Mundial. Nos queda un último tramo de temporada súper apretado, que bienvenido sea, también te lo digo, pero... que cada año sea, no sé si cada año sea así, pero que ya nos va bien tener actividad. No, yo creo que es un poco, este año con los Juegos es un poco bestia. Too much. Todo porque además ha habido como eso, movimientos de calendario también, y eso pues también te trastoca
los planes, ¿no? De lo que puedes hacer, lo que no haces, incluso a nivel comunicativo de gestión de contenidos, pues también te lo trastoca bastante, y a nivel logístico también, si es que tienes que ir a un sitio u otro. Por ejemplo, en este caso en Volata, pues claro, si la Vuelta a España y el Tour femenino coinciden, ¿no?, con el inicio, pues también los medios de comunicación hay que decidir, bueno, claro, sí. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Vamos aquí, vamos allí? ¿Podemos pagar las dos cosas? No, bueno, porque los recursos, señores, no son ilimitados, ¿eh? No, por eso que la gente se suscriba a Volata, Exacto. No, desde aquí, si queréis que Volata esté en el Tour de Francia, en los Juegos Olímpicos, en la Vuelta a España, en todos sitios, pues nada, os suscribís. Recordad que tenéis el código de descuento, porque hacemos 10 años, Volradio 15, para recibir un código de descuento para la suscripción a la revista, y esto nos va perfecto para al final seguir creando contenido y seguir generando estas newsletters diarias con el Tour de Francia, el hecho de que podamos hacer podcast in situ, el hecho de poder tener según qué entrevistas. Todo esto ayuda obviamente a que el contenido ya es de calidad, pero sea mucho más recurrente. Sí, y además, y ahora que estamos aquí haciendo esta falca, que también tendríamos que hacerlo de tanto en tanto, ¿no? Explicar un poco cómo hacemos las cosas en Volata también, pero eso, tener suscriptores también nos permite depender menos de los ingresos publicitarios, eso es cierto, con lo cual eso nos ayuda a tener un poco más de independencia editorial también, o sea que todo suma. Pues nosotros lo que vamos a hacer es pasar a la combinada para hablar de dos temas. Uno de ellos nos hace mucha ilusión porque Olga nos va a explicar cómo vivió sobre el terreno la gran etapa, la etapa histórica del Tour de Francia entre Troyes y Troyes, de esos famosos caminos de tierra. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Pues venga, entramos en territorio combinada y lo hacemos recordándoos que Volata Radio es un podcast que cuenta con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Podéis encontrar toda la información de Bicycle en bicycle.com, es muy fácil. Lo ponéis en el Google y entráis allí, os podéis mirar la bicicleta que queráis de segunda mano, os la mandan a casa. Todos son facilidades con Bicycle, y precisamente no sé qué bicicleta utilizaste tú, Olga, para recorrer estos caminos de tierra entre Troyes y Troyes. No sé si hiciste la etapa entera o no. Ya sabéis que en Bicycle hay bicicletas de montaña, mountain bikes, gravel, de carretera, las que queráis, pero Olga Ábalos estuvo estos últimos días por tierras francesas, Olga, reconociendo esta etapa. No sé si te decía, toda entera, los últimos kilómetros, pero queríamos que nos explicases un poco cómo fue esta experiencia. Mira, pues no la recorrí entera, sino que hice los últimos 68 kilómetros, más o menos, desde el sector 8. Vale. Porque para llegar al sector 8, obviamente, hicimos unos cuantos kilómetros para llegar al 8, pero sí, desde el sector 8, digamos. Y la hice con una Urbea Terra, con una bici de gravel, porque el objetivo también era probar el gravel, ¿no? Bueno, es que digamos que cuando vas al Tour a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos que nos invitaron a hacer lo que se llama un insight, ¿no? O sea, cada día el Tour pues invita a una serie de gente a hacer los últimos kilómetros de cada etapa. Te ponen como un coche, como te ponen un dorsal, como si recrearas un poco el vivir, ¿no? Dentro del como si fueras corredor del Tour, ¿no? Básicamente, y te hacen pues todo el paripé de firmar, hacer las firmas antes de salir, bueno. No te vi por la tele, tirando del grupo, no. Olga.
Madre mía, no, y además no fue mi mejor día sobre la bici tampoco, o sea, yo era un poco como Cavendish vomitando, pues ahí, ¿sabes? Ese nivel. Y bueno, la cuestión es que utilizamos unas bicis de gravel porque también estábamos probando el nuevo grupo electrónico de Shimano de 12 velocidades de I2, ¿no? Entonces, pues ahí también hicimos unimos las dos cosas, ¿no? Tour y grupo Shimano, que de ahí también saldrá también un contenido para la revista próximamente. Y nada, la Orbea Terra muy bien. Y de la etapa, Olga, porque claro, ha sido una etapa que ha generado mucho revuelo, ha sido una etapa que ha generado muchos comentarios, la mayoría de ellos, al menos por parte del aficionado, positivos, pero nos comentabas antes de empezar a grabar, ¿no?, de si tendríamos que replantearnos llamarle Sterrato, porque la piedra que había en Francia no tiene nada que ver, ¿no?, con la piedra que nos podemos encontrar o con los caminos, las Strade Bianche que nos podremos encontrar en Italia, alrededor de Florencia. Es decir, que tenía su particularidad, y parte de ahí, por ejemplo, se puede explicar el pinchazo de Vingegaard. Sí, yo diría que Sterrato no es. Después de recorrer unos cuantos, Sterrato no es. Porque habían piedras, había gravilla y piedras muy grandes, digamos. Sí que es cierto que estaban en un estado, no dejan de ser caminos rurales por donde pasan tractores, ¿no? Los tractores que tienen que cuidar, ¿no?, los campos adyacentes, que sobre todo son campos de cereales, y también hay mucho viñedo, ¿no? Entonces es maquinaria grande que tiene que pasar por ahí. Y no le llamaría Sterrato porque es un terreno mucho más silvestre, ¿no? Y pedregoso que los Sterratos, porque además el Sterrato en Toscana ya son caminos protegidos, forman parte del patrimonio, con lo cual están bien cuidados, están limpios, son bastante anchos, y aquí no, aquí digamos que es todo bastante más agrícola y silvestre, y había zonas bastante peligrosas, zonas donde se te hundía directamente la rueda porque es que era gravilla, o sea, eran piedras directamente, o sea que es normal que hubieran pinchazos, y es normal que en algún momento se hicieran aquellos embudos, ¿no?, que tuvieran que poner pie a tierra a los corredores, porque tampoco eran tan anchos, los caminos eran bastante estrechos, y todo el mundo a la vez no pasa, claro. Y es duro, era duro el final de etapa, es decir, obviamente después los corredores lo hicieron como lo hicieron, y vimos cómo llegaron todos. Las caras, las fotos de ese día son para el recuerdo, para enmarcar. Si ya las fotos de ciclismo que vemos de los fotógrafos ya dejan unas estampas preciosas, ese día aún más, y ya a los que nos gusta el ciclismo, la fotografía, el periodismo, pues doble premio, doble combo. Pero era un final de etapa duro y que tú lo pudiste experimentar en tus propias piernas. Sí, sobre todo, a ver, los últimos tramos eran bastante llanos, lo único que el terreno en general era todo el rato sube y baja, o sea que ahí después, o sea que al final la acumulación de metros de desnivel era bastante grande, ¿no? Ahora no recuerdo, no sé si eran 2000 o salían algo así. Ahora ¿no? lo voy a buscar ahora. O sea que era bastante exigente en ese sentido. Sí que había 2 tramos con un par de subidas que eran, a nivel técnico, tenía una cierta complejidad, ¿no? Aunque luego veías a subir a Van Aert y dices, bueno, vale, pues me callo, ¿no? Porque a lo mejor para él no, digo. Pero mira, 2012. Pues mira, 2012. 2012, o sea que, Vertical Meters. Sí, pues sí. Era un sube y baja constante. Y sí que en muchos tramos de tierra eran llanos y podías coger grandes velocidades, eso es cierto, pero también habían curvas muy cerradas dentro de esos tramos de 90 tierra. Grados, sí. Donde pegaba los hachazos Pogačar. Bueno, y se tenía que ir con cuidado en esos puntos. Yo estaba, mira, cuando iba recorriendo los caminos iba pensando todo el rato en la Tro-Bro-León, ¿no? Sí. La carrera esta, la que se llama la Roubaix del Norte, ¿no? Porque no sé hasta qué punto el tipo de terreno es bastante más parecido, ¿no?, a una Tro-Bro-León
que no a un esterrato. Pasa que en la Trobrot-León tienen ya un nombre propio, ¿no? Para estos caminos de tierra que se llaman los Rébinot o algo así. Y aquí le han llamado los Chemin Blanc, ¿no? Chemin Blanc, sí. Y bueno, no sé. Blancos eran, desde la tele se veían blancos. Y caminos también eran. Y caminos también. Bueno. Pero de aquí la importancia, ¿no? También de reconocer, de ver el terreno para después analizar y contextualizar, ¿no? Porque ya decimos muchas veces, y los que podemos ir a veces a las carreras a ver según qué sitios, después a la hora de analizar, te da un contexto, Olga, totalmente diferente, ¿no? Para después hablar de según qué cosas, porque desde el sofá, y somos los primeros que lo analizamos muchas veces desde el sofá, se ve muy bien el ciclismo, pero también es muy importante pisar el terreno y literalmente para después, en según qué situaciones, poder entender por qué el corredor ha hecho esto o ha hecho lo otro. Sí, totalmente. Y eso a mí claro, luego lo veía por la tele y digo, vale, es que he pasado por aquí, he visto esto y ahora estoy viendo, ¿no? Cuando, ¿por qué están haciendo eso? Esta etapa, digamos que algunos corredores y algunos equipos ya habían ido a reconocerla y ya sabían, ¿no? Y por eso cuando el grupo en el que estábamos lo estábamos reconociendo, ya veías que habían coches de equipo aparcados, ya estabas viendo cómo se estaban posicionando pues ciertos auxiliares en algunos puntos, porque ya estaba, o sea, y era normal, o sea, estaba estudiado en qué momento podría ser complicado o se necesitaba la ayuda de, pues eso, de un mecánico, una rueda, un poco como la Roubaix, ¿no? Que hay que generar una estrategia porque ya tienes detectado qué puntos pueden ser más complejos. Y también te das cuenta de la técnica, ¿no? De que hay que tener para superar ciertos tramos de tierra con una bici de carretera. Sí. O sea, que no llevan gravel, pero es que con la de carretera, solo os digo una cosa, los guías del Tour que iban con nosotros, que son los que, bueno, nos acompañaban, ellos iban con bici de carretera y cubierta de 25 y ellos pincharon varias veces. Las cubiertas creo que las llevaban de 30 muchos equipos, ¿no? Por lo que vi. O sea que hay mucho... dio mucho que hablar y también es importante lo que decimos a analizar. Y hablado de los caminos de tierra, de estos caminos blancos del Tour de Francia, de los que Olga ha podido testearlos de primera mano, también queríamos destacar del Tour de Francia en esta combinada alguna curiosidad o algún aspecto que quizá ha pasado desapercibido, pero que desde aquí pues nos gusta destacar, como ya hemos hecho también en las redes sociales de Volata, precisamente, ¿no? Algunos detalles que deja el Tour de Francia y que demuestran, ¿no? que el Tour es una carrera diferente, que tiene una envergadura que otras carreras no tienen. Y por poner un ejemplo, ¿no? La cuota o el quote, lo que ha escrito Wout van Aert en Strava, creo que fue en el día de descanso, ¿no? Contestando un poco a las palabras de Remco Evenepoel, diciendo que él en día de descanso pues se lo tomaba también a la defensiva, ¿no? Decía como un día a la defensiva. Bueno, y son cosas que desde aquí queríamos destacar, porque también nos ayudan a sacarle un poco de brillo y a sacarle un poco, bueno, al ciclismo estos momentos más en tono, no sé si decirle humor o más distendidos, ¿no? de lo que no es competición pura y dura. Sí, estos días estamos viendo que están pasando cosas interesantes y que también forma parte de todo lo que genera el Tour de Francia, ¿no? O sea, en el Tour es más que una carrera precisamente por todas estas historias, intrahistorias, historias paralelas que se van sucediendo, ¿no? Bueno, ayer el día de descanso colgábamos en redes lo que comentabas
del entrenamiento, ¿no? De que hizo Wout van Aert y del título que le puso, ¿no? Como haciendo referencia a que también en el día de descanso pues hacen pedalean a la defensiva, ¿no? Como sí. un poco irónico a todo lo que se había generado los días anteriores y también supongo que las preguntas de los periodistas porque hicieron un rueda de prensa el mismo, ¿no? En el día el día de descanso y nada, y fue curioso, me hizo gracia porque porque yo creo que estoy segurísima que los corredores son muy conscientes de hasta qué punto los aficionados estamos todo el día mirando todo. O sea, digamos que Strava también es una red social hoy en día y Wout van Aert tiene muchísimos seguidores en Strava. Y bueno, y no sé, y cosita a cosita vas viendo declaraciones aquí y allí, pues se va generando un run, ¿no? y eso, pues, no sé, le da un poco de salsa también a la carrera. No sé si habéis encontrado algo más, Álvaro, no sé si quieres destacar alguna cosilla más que hayas encontrado. Pues precisamente lo comentábamos también antes de empezar el programa, que también lo dijimos por redes sociales, que fue esa capacidad, ¿no?, que tiene el Tour de Francia para ya no solo modificar carreteras, sino directamente cargarse rotondas. Eso no lo había visto nunca, un cambio de estas características. Es decir, porque partían rotondas y las asfaltaban por encima. Es decir, eso es un gasto para el municipio en este caso, porque entiendo que eso habrá sido a cuenta del municipio. O mejor lo paga el Tour, lo paga el Tour. O sea, lo que sí que sé, y eso está comprobadísimo, que gracias al Tour de Francia se asfaltan carreteras. Sí. Eso seguro. O sea, forma parte del presupuesto municipal. Queremos que el Tour venga, pero el Tour dice, bueno, pero me tienes que arreglar esto, ¿no? Y ese pueblo o ciudad pues asfaltan carreteras y eso es bastante habitual y de hecho durante el Gran Depart del País Vasco se hizo, ¿no? Y creo que me contaban, ¿no?, también desde allí que a veces las carreteras se asfaltaban de noche para que el pueblo de al lado no viera que estaban asfaltando la carretera porque dirían, y mi trozo, este trozo que no... ¡Ostras! O sea, y entonces se tenían que ir como asfaltando sin hacer mucho ruido, no sea caso como que el pueblo de al lado diga, hostia, y mi trocito que no los falta a nadie, ¿no? Bueno, pues... Pues son cosas que nos deja el Tour. Mira, yo por mi parte quería destacar 3 más que me llamaron la atención. Una es un vídeo que ha corrido por las redes, que lo destacó Iker Gallastegui, de la realidad aumentada de NBC, de esta cadena estadounidense, de cómo podían explicar un sprint, ¿no? Ves a los presentadores que tienen como una pantalla en horizontal donde vemos a los ciclistas en 3D y cuando pasan la mano por encima los van moviendo, ¿no? Y esto te da opción a contar mucho mejor un sprint, ¿no? Y a explicar cómo están posicionados los corredores, por qué unos tiran por delante y por qué unos hacen el trabajo antes y otros después. Y me pareció algo que en otras carreras obviamente no vemos, pero como es el Tour, pues en este caso la NBC Sport Cycling, esta cuenta de Twitter de la cadena NBC, pues ha apostado por esto. Otro tuit que me llamó mucho la atención es uno de Daniela Rivas, en el que comparaba los fotógrafos y la fotografía de Pogačar bajando el Galibier, ¿no? De cómo se tienen que jugar a veces la vida incluso los fotógrafos, ¿no? Para hacer según qué fotografías y ver el plano contra plano de la foto y de los fotógrafos. Creo que es un tuit que también explica mucho del Tour de Francia, ¿no? Y del trabajo que hacen los fotógrafos que tanto y tan bien ilustran el ciclismo, y en Volata somos gran conocedores de ello. Y otro tuit que me pareció interesante destacar, o que me parece interesante destacar, y esto es información de servicio, es uno que hizo Ander Izaguirre decía algo así, ¿no? Como que en el cruce de la Lautareta al Galibier habían cortado el paso a los ciclistas 4 horas antes de que llegase la carrera.
Y bueno, era un poco esta crítica, ¿no? No dejar subir a los aficionados 4 horas antes de que llegase, de que pasase la carrera, lo que es el Tour, ¿no? De cortar carreteras, por lo tanto, y esto lo decimos porque este fin de semana son los Pirineos y seguramente muchos de vosotros, muchos de los oyentes del podcast, pues vais a ir a ver al Tour. Pasar por cerca de los Pirineos, por los Pirineos mejor dicho, pues tener en cuenta esto, ¿no? Esto que decía Ander Izaguirre de que hay que tener en cuenta que antes de que pase la caravana publicitaria, pues prácticamente las carreteras ya están cortadas y no dejan subir muchas veces en función del gendarme que os encontréis, pues ni en bicicleta. Bueno, y en este sentido, decir que el domingo pasado eran elecciones, la segunda ronda de las elecciones en Francia, y el Tour, por la zona donde pasaba la etapa de Troyes, tuvo que variar estos protocolos, ¿no? En los que corta carreteras horas antes, porque si no impedía la movilidad de los habitantes de la zona y no podían ir a votar. Y entonces, en este sentido, pues el Tour tuvo que ser más flexible, incluso incorporar más zonas de paso, de cruce, ¿no? entre carreteras o entre calles de pueblos, precisamente para no impedir el derecho a voto. Pues interesante esto que comentas, Olga. Hemos destacado ya estos dos temas en la combinada y ahora lo que vamos a hacer es ir cerrando el capítulo, que ya llevamos un buen rato grabando y charlando, y lo vamos a hacer con la pregunta final, la pregunta que os lanzamos al inicio y que ahora vamos a contestar. Un poco ya la hemos contestado, pero bueno, vamos a acabar de rematar el capítulo como toca. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, ahora sí, recta final de este nuevo capítulo de Volata Radio. Lo hacemos como siempre con la pregunta. La semana pasada, mejor dicho, hace 2 semanas os preguntábamos quién llegaría de amarillo a Niza y ganaría el Tour de Francia. Pues bien, el 69,7% de la audiencia de este podcast cree que va a ser Tadej Pogačar, el 15,2% cree que va a ser Jonas Vingegaard, el 6,1% va a ser Primož Roglič, el mismo porcentaje que Remco Evenepoel, un 3% le dais a Carlos Rodríguez y otro, pues nadie ha votado a otro corredor que ve factible que gane el Tour de Francia. En iVoox también Ferran nos dejó el comentario de ganará Jonas y la tercera semana será la clave. Veremos, Ferran, veremos si realmente la tercera semana es tan clave como comentas. Desde aquí, pues también creemos, ¿no? que esta tercera semana, con toda la dureza que se va a acumular, pues va a ser decisiva. Y lo que os preguntamos en este capítulo es ¿quién os ha sorprendido más en lo que llevamos de Tour de Francia? Lo hemos estado comentando un poquito al inicio, valorando, ¿no? las diferentes variables, pero de todos los corredores que salieron desde Florencia el pasado sábado, puede ser de la general, puede ser cualquier otro ciclista, sprinter, puncher, el que queráis, el que os ha sorprendido más en lo que llevamos de Tour. ¿Lo tenéis claro, Álvaro, Olga? No, Álvaro dice que no. Hostia, es que, claro, decidirte por un solo nombre, quizá... buah. Ay, es que no sé. Claro, es que el sorprendido se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Puede ser una sorpresa positiva, puede ser una sorpresa negativa, puede ser en clave, como decimos, clasificación general, puede ser en clave victorias de etapa, y esto es un poco la gracia de la pregunta, ¿no? También de no centrarnos solo en el corredor tipo, en... Quizá alguien será Pogačar, bueno, alguien será Vingegaard. ¿Sí? Yo también lo tengo ya, sí. Yo también lo tengo. A ver, me lanzo yo y así no me lo quitan. Venga, va. Venga, va. Yo no me voy a centrar en un nombre, me voy a centrar en un equipo. Vale. Y me ha sorprendido mucho Movistar.
Bueno. Creo que el cambio de mentalidad en este Tour de Francia se confirmó el otro día en la etapa de Troyes, pero ya se veían los primeros brotes verdes, por así decirlo, durante también con las declaraciones previas al inicio de la carrera, la forma en la que han querido correr este Tour de Francia, donde evidentemente yo creo que ya se han dado cuenta, y sobre todo después de que Enric Mas perdiese 5 minutos, bueno, casi 5 minutos en la etapa del Galibier, que no pueden ir a hacer lo que hacen siempre, y por tanto yo creo que han conformado un equipo donde, pues, para ser protagonista en otros terrenos, además de intentar ayudar de intentar arropar en aquellas jornadas puntuales de montaña en las que Enric Mas quizá pueda verse beneficiado, ¿no? Para intentar asaltar ese top 10, que yo creo que este año es el objetivo realista, estar en ese top 10, top 5 ya me parece un poco más utópico, viendo básicamente cómo están las posiciones, ¿no? Viendo que está Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Primož Roglič, los 3 tenores, por así decirlo, que están ahí arriba en el podio. Pero sí que me ha gustado, ¿no? ese cambio de mentalidad, intentar buscar etapas, y ya no solo buscar etapas, sino incluso ser protagonista, como el otro día con 3 ciclistas en fuga, y siendo además el equipo que incitó a los ataques, que movió la carrera. Por tanto, me ha gustado, ¿no? Esa alternativa que ha buscado también Movistar de ser protagonista en este Tour. Me gusta, Álvaro. Mira, en mi caso sí que lo voy a personalizar en un corredor, y es Biniam Girmay. No es porque no considerara que era un buen corredor, sino porque quizá no me esperaba este crecimiento como corredor. Incluso esta confianza o desparpajo, ¿no? Incluso a la hora de correr, que ha demostrado en este Tour de Francia, y que eso de alguna forma ha arrastrado, ¿no?, a que todo el equipo Intermarché se crezca. O sea, es un buen equipo, lo único que, bueno, siempre han estado un poco tapaditos, pero si tienes a un corredor como Biniam Girmay, que te remata las etapas, hemos visto que el equipo está ahí, ¿no? Y tienen corredores muy buenos para arroparle. Y también me ha sorprendido porque, como llevaba un par de temporadas un poco, bueno, que no le terminaban de salir las cosas, pues no estaba en los planes, ¿no?, que brillara de esta forma, y creo que es una muy buena noticia. Pues yo me voy a quedar con alguien de la general, para ser un poco tópico. Yo me voy a quedar con Remco Evenepoel. Para mí es de los 4 grandes aspirantes al Tour el que más me ha sorprendido, porque al final de Pogačar te lo podías esperar, de Vingegaard era la gran duda, pero también entraba dentro de los planes, ¿no?, que hiciese una buena semana, que al menos se mantuviese allí. Roglič bastante en su línea, bastante en un segundo plano. Y Evenepoel, pues yo pensaba que en esta primera semana le iba a costar mucho más, se iba a descolgar un poquito más, quizá no se centraría tanto en la general de primeras, siendo el primer Tour, conociendo, ¿no?, pues a veces lo que le cuesta según cómo centrarse en 3 semanas por la experiencia, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en el Giro, que se tuvo que ir, etcétera, etcétera. Y me ha sorprendido gratamente, y creo que es un tercero en discordia a tener muy en cuenta. Quizá me como estas palabras, pero a día de hoy lo creo firmemente, a tener muy en cuenta de cara a la clasificación general, y también de cara al otro día en Troyes, a jugarle de tú a Pogačar y decir, ostras, es que me he cabreado porque no me he ido con él. Que muy pocos ciclistas a día de hoy pueden decir que pueden seguirle la rueda a Pogačar y que se cabrean porque se iban los 3 y Vingegaard no quiso seguir, ¿no? Demuestra que piernas tiene, porque si no, juegas de otra manera tus cartas. De hecho, ha sido el único en el último año y medio, el único ciclista que le ha podido seguir la rueda, aparte de Vingegaard. Sí. Y en una etapa de estas características que digamos que seguramente Evenepoel se encuentre mucho más cómodo en carreteras asfaltadas que no en... Es decir, seguramente no es el corredor más técnico de todo el pelotón, ¿no? Entonces, que diga esto y después de una etapa de estas características, bueno, pues me sorprendió.
Vosotros, dejar vuestros comentarios, quién nos ha sorprendido más. Podéis hacer como Álvaro, destacando a un equipo, podéis hacer como Olga, destacando a un corredor que ha conseguido victorias de etapa como William Girmay, o alguien de la general, como un servidor ha hecho. En todo caso, nosotros vamos cerrando aquí el capítulo, nos queda mucho Tour de Francia, y en el próximo episodio, cuando volvamos a hablar, ya tendremos ganador. Veremos quién es. Lo que está claro es que vamos a seguir disfrutando de estos días de ciclismo, de estas tardes interminables de ciclismo que tanto nos gustan. Olga, Álvaro, hasta la próxima y disfrutar. Eso mismo, a disfrutar del Tour y nos vemos pronto. Exacto, que quedan 2 semanas intensas. Hasta la próxima, gracias. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.